Padre Celestial, Señor, en esta hermosa noche, Padre, te doy gracias por haberme traído al lugar de donde tú me hiciste empezar esta misión, Señor. Te doy gracias por el pastor Simeón, un hombre tuyo, Señor, que confió en este siervo. Padre, te doy gracias en esta noche por darme la oportunidad de volver a estar aquí a predicar tu palabra. Te pido, Señor, con mucha humildad, que pases por mi boca un carbón caliente, Señor, que seas tú el que hable a través de mí, predique a través de mí, Señor. Por favor, toca los corazones de mis hermanos con tu palabra, porque tú estás hablando, Señor, no yo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, dice aquí, tomen asiento, por favor. ¿Qué dice aquí? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿verdad? Dice después, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen? ¿Qué dice? El Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Muy bien. Dios nos va a reclamar a nosotros, hermanos, ¿saben qué? Nos va a decir, ¿qué has hecho con el libre albedrío o el albedrío que yo te di? ¿Qué es el albedrío? Es la libertad de escoger si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Por ejemplo, yo estuve en la universidad muchos años y siempre, para mí, primero era la iglesia. Mi mamá me decía, hijito, mañana tienes examen, no vayas a la iglesia. ¿Y cómo? Yo decía, ¿cómo? Mamá, ¿cómo? Sí, yo he visto muchas hermanas aquí en la iglesia, no solamente aquí, sino en muchas iglesias. Y hermanos, y sus niños, no, mañana tienen examen y quedaron en la casa. Eso es una libertad de escoger, ¿no es así? O sea, todos tenemos la libertad de escoger, porque diferenciamos de lo bueno y lo malo. Por eso dice la palabra del Señor, no llaméis a todo lo bueno malo. Muchos dicen, no, que no venga a la iglesia porque tiene examen mañana. Estás llamando a lo bueno malo. Estás llamando a lo bueno malo. Hay gente que no nos damos cuenta. Estamos usando nuestro libre albedrío en forma equivocada. Vamos a empezar en Génesis. En Génesis, en el capítulo 2. Fíjense lo que Dios hizo con Adán y Eva en el jardín del Edén. Él prácticamente les dio la libertad de escoger algo. Y vamos a leer, dice en el 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Dios no les ató las manos a ellos ni los pies para que no tocaran el fruto del árbol. Dios les dio la orden. Les dijo, no, 2:17. Dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero Dios no se refería a una muerte física. Satanás sabía. Dice en el 3, Génesis 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, le hizo la pregunta, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero la orden estaba dada, era una orden, ¿verdad? Una orden. ¿Qué es una orden? Tienes que obedecer, pero nadie te va a atar las manos y los pies para que tú lo puedas cumplir. El albedrío es la libertad de escoger lo que queremos hacer. Si nosotros usáramos la razón,
pensáramos en las consecuencias, no hubiera fornicación. En la iglesia no hubiera fornicación, no hubiera adulterio, no hubiera machismo, porque muchas veces nosotros los hombres confundimos ser la cabeza del hogar con ser prácticamente un dictador. Decimos, aquí mando yo, aquí se hace lo que yo dice. Hermanos, también tenemos el albedrío de ser felices, de tener la paz de Cristo con nuestra actitud. Por esa razón, fíjense en lo que pasó aquí, bien claro. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. La muerte, ya saben que no era física. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y era verdad. No, ellos no iban a morir físicamente, sino iban a morir ¿cómo? Espiritualmente. Porque Dios no vive, el pecado no vive con Dios. Entonces ellos, al desobedecer, a ellos nadie les dijo que no lo hicieran. Ellos tuvieron la oportunidad de obedecer y de no comer, pero sin embargo lo hicieron. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Ustedes supieron, ¿verdad? Está en el mismo capítulo 3, en el versículo, vamos a ver, 24. Capítulo 3, versículo 24. En el mismo capítulo, versículo 24. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Echó, los botó, los arrojó, los desalojó. Esa fue la consecuencia. Fuera al hombre. Echó fuera al hombre. Porque ese lugar donde estaba Dios era un templo. Él se paseaba. Y dice, si volteamos un poquito, en el versículo 2, perdón, en el capítulo 2, versículo 25, capítulo 2, versículo 25, fíjense cómo estaban ellos. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, porque solamente conocían el bien, el bien. Pero aún así tenían la libertad de escoger lo que ellos creían que era correcto. Escogieron equivocadamente, comieron del fruto y Dios los arrojó. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes aman a Dios? Quiero que levanten la mano, quiero que levanten la mano, todos los que aman a Dios, que levanten la mano. Levanten la mano todos los que aman a Dios, levanten la mano todos los que aman a Dios. Levanten la mano, levanten, a ver todos, ¿verdad? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes guardan sus mandamientos? ¿Cuántos de ustedes guardan los mandamientos? Piensen lo que les voy a hacer preguntas y seguro que no van a contestar. Ni yo lo hago, ¿por qué? Porque soy carne. Nosotros amamos a nuestros padres, ¿verdad? Pero a veces, ¿qué hacemos? ¿Somos obedientes? Usted cuando era niño, hermano Simeón, usted era obediente a su padre a veces, ¿verdad que no? Por eso dice la palabra del Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Por esa razón que el Señor va a tomar en cuenta a nosotros, dice Pablo, dice Pedro, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por vosotros, por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? ¿Se dan cuenta cómo es el diablo? Miren cómo se está levantando el diablo. Cómo se levanta el diablo con esos perros, esos ladridos. ¿Se dan cuenta? Porque tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne, hermanos, sino contra legiones de espíritus que siempre nos van a hacer elegir equivocadamente. Por eso dice el Señor, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa. Dios te va a decir, ¿qué has hecho con tu albedrío, Señor? ¿Qué
has hecho, Martín, con tu albedrío? Fornicaste, adulteraste, robaste, mentiste. ¿O no es así? Dentro del derecho, los abogados dicen bien claro. En Venezuela, no sé cómo será aquí en Perú, pero en Venezuela dicen los abogados: el libre albedrío hace de que el hombre elija. Robar no es bueno, porque es un delito, pero hay gente que lo hace sabiendo las consecuencias de sus actos. Entonces es la libertad que tenemos. Fíjense, hay una historia muy hermosa en la parábola de los dos hijos que se encuentra en Mateo 21. Vamos a conseguirla. Mateo 21. Fíjense, se callaron los animales, ¿se dan cuenta? El libre albedrío, hermanos, nos va a llevar al cielo, o nos va a llevar ¿a dónde? A vivir con quién, compartir vivienda con quién, con el diablo, ¿verdad? Como dijo el hermano, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Entonces dice, cuenta la parábola de los dos hijos. Fíjense la forma como podemos observar cómo Cristo está enseñando al pueblo de Israel. Está diciendo la diferencia entre verdaderos cristianos y falsos cristianos. Él está hablando aquí y dice: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiéndole él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Por qué ustedes creen que él fue? ¿Quién lo presionó a él? Nadie. Tenía la libertad de decir: no voy. Pero era tanto el amor que sentía por su padre que no quiso defraudarlo. ¿Ustedes nunca han hecho eso? No. Y después al final lo hacen. Porque sienten un remordimiento. Sienten un fuego por dentro. Estoy equivocado. No voy a hacer esto. Reflexionan. Ese es un hijo de Dios, dice el Señor Jesús en su palabra, porque la palabra son revelaciones proféticas de hombres de Dios, que no hay justo que haga el bien y no peque. ¿Entienden, hermanos? Todos nos equivocamos aquí. Si alguien está en fornicación, no lo haga más. Porque dice el Señor: no juzguéis para no ser juzgados. Porque si tú puedes morir mañana y estás en pecado, ¿cómo vas a hacer si ya no hay más oportunidad? Por eso aquí habla el Señor y bien claro. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Hay mucha gente aquí en esta época, dice bien claro la pregunta en el 31: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos, las rameras, van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Hemos sido rameras, ¿no? Porque hemos estado metidos en una brujería. Me dice una hermana, me dijo: hermano, pero si yo no he sido una mujer del mundo. Sí, pero a ti te gustaba la brujería, ¿no? Te gustaba leer el horóscopo, echarte las cartas. No, hermano Simón. Al hermano Simón le gustaba echarse a veces, de vez en cuando la coquita. A ver cómo va ahí. O pasaste el cuy. No, hermana. Hermana, a ti te gustaba pasarte el cuy de vez en cuando, pero hace años atrás. ¿No es así? Porque éramos en el mundo, ¿no? Yo lo hacía. ¿Por qué lo voy a negar yo? Santo Dios, aleluya. A ustedes no lo han hecho. Pero hoy es el momento de entender que el juicio empieza por la casa de Dios. Estoy advirtiendo con la palabra en la mano.
Si primero empieza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Saben quiénes son los que no obedecen? Los que nosotros predicamos. Estamos afuera predicando, hablándoles. En México me tocó predicar en la calle. Dios me dijo, dale palabra. Me paré frente a una iglesia con mucho respeto, por supuesto, una iglesia católica con mucho respeto. Y Dios me dijo, dale palabra. Dije, Señor, ¿pero qué voy a hacer? Me dijo el Espíritu, háblales. Y Dios abrió mi boca. Le dije, mis amados hermanos, en 1 Corintios, miren el diablo. Ese es el diablo, hermanos. Porque él no puede meterse aquí, porque quita la presencia de Dios. Les dije, en 1 Corintios, dice, capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Así empecé. Dios me dio palabra. Dice, Dios no quiere que tú cambies de religión. Dios quiere que tú cambies de vida. Porque hay muchos que cambian de religión y siguen siendo igual. Y uno me preguntó, estando a mi lado cerca, ¿cómo podemos imitar a Cristo? Y siempre lo he dicho y lo he enseñado en muchas partes. Cristo fue hipócrita, fue mentiroso, fue chismoso, fue falso, fue egoísta, fue un costal de malos pensamientos, fue adúltero, fue fornicario, fue tramposo, no le gustaba pagar sus cuentas. Entonces, eso es cambiar, vivir, seguir el ejemplo de Cristo. Porque hay muchos que cambian de religión y están dentro de las iglesias. Acá hay muchos chismosos. Entonces me dijo una hermana así, una vez prediqué, estaba en Guatemala. Una hermana me dice, pero se para y me levanta la mano. ¿Cómo no, hermana? Le escucho. Hermano, ¿por qué dice eso? Y no solamente ella, sino varios. Porque dice que en la iglesia hay mucha gente que no ha cambiado. Si dice bien clara la palabra de Dios, en Cristo criaturas nuevas somos, pero no han cambiado, hermano. Entonces, ¿por qué la iglesia se divide? ¿Por qué hay chisme en la iglesia? ¿Por qué hay hipocresía en la iglesia? ¿Por qué? ¿Porque hemos cambiado totalmente? No, cambiamos de religión, pero no cambiamos de vida. Eso es bíblico. Lean lo que dice el trigo y la cizaña. Solamente por amor a Dios vamos a cambiar. No vamos a hacerlo por amor a la vida eterna, porque ese es el premio que Dios nos va a dar si guardamos su mandamiento. Pero dice bien claro, si me amáis, guardad mis mandamientos. Para terminar, vamos a leer en Lucas. En Lucas. Por eso de esa manera prediqué en Lucas 7. Versículo 36, vamos a leerlo, vamos a resumirlo. Fíjense la forma como Dios me mandó a predicar frente a esa iglesia. Yo le dije, Dios no quiere que ustedes cambien de religión. Es que es verdad, hermanos. ¿Qué dice un corito, hermano? ¿Qué dice un corito? ¿Cómo se llama usted, hermano? Al lado, detrás de Martín. ¿Cómo se llama usted? Miguel Ángel. ¿Cómo dice un corito? Ninguna religión puede salvar tu ser. ¿Es verdad o no es verdad? La sangre de mi Cristo sí lo puede hacer. ¿Qué dice? Ríndete a Él, ríndete a Él, ríndete a Cristo y salvo serás. Eso es la clave. Ninguna religión puede cambiar tu ser. ¿O no es así, hermanos? Dios no quiere que tú cambies de religión, sino cambies tu forma de vivir. Y la gente salía de la iglesia cargado sus muñecos y me escuchaba. No fui a ofenderlos, hermanos. Dice Jesucristo que Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y cómo podemos rescatar a alguien si lo vamos a maltratar? Arrepiéntete, pecador. ¿Y quién soy yo para decirte a ti eso? Otro sinvergüenza. ¿O me equivoco? Yo no soy perfecto. Siempre lo he dicho y lo diré. La iglesia es un hospital. Aquí hay muchos enfermos, ¿verdad, Martín? Enfermos de hipocresía, enfermos son tacaños
son mezquinos, son envidiosos, ¿sí? Somos carnales. Yo soy un enfermo, pero lucho contra esa enfermedad. Yo quiero vencer. Mi mejor médico se llama Jesucristo. Vamos a leer para terminar. Dice aquí, uno de los fariseos rogó a Jesús que comience con él. Y habiendo, fíjense, dice, le rogó. ¿Qué le dijo? Le suplicó, le pidió con misericordia que comience con Jesús, porque sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Él lo sabía, pero era fariseo. Y dice más adelante, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Dice el 37, textualmente. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, fíjense esa actitud de esa mujer, ella usando el libre, su albedrío, la libertad, porque siendo otra no hace eso, pero ella, ¿por qué lo hizo? Dice, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, se supone que en ese tiempo era una mujer de la vida, ¿no? Porque la forma de las mujeres que eran de esa clase eran mujeres de la vida. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas. Nosotros somos pecadores, hermanos. Yo también soy un pecador. Yo no puedo juzgarlos a ustedes. Yo no puedo decirle, hermanos, arrepiéntanse. No, porque Dios lo dijo a través de Pedro, lo voy a leer por quinta vez, si no me equivoco, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios te va a exigir, ¿qué hiciste, Martín, con tu libertad de escoger lo bueno y lo malo? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te llamas, hija? Leila, ¿qué hiciste tú? Estabas en la universidad y no ibas a la iglesia. ¿Por qué? No, señor, porque tenía exámenes, porque tenían que hacer no sé qué. Sí, son cuentos. Por eso es que la gente, ya te comenté, que la gente dice a lo bueno, le dice malo. ¿No es así? Miguel Ángel conoce lo que estamos hablando. Y fíjense, estando detrás de él, a sus pies, siempre tenemos que estar humillados ante Dios. El justo cae y 7 veces se levanta. Una cosa es equivocarse, otra cosa es vivir en pecado. Cuando ya vivimos en pecado nos estamos burlando de Dios. Miguel Ángel lo dijo bien claro aquí. Dios no puede ser burlado. ¿Cómo se llama tu mamá? Flor. Florcita, está pensando, está con sueño. Flor, nunca olvides lo que te voy a decir ahora. Dios te escogió a ti para que estés dentro de la iglesia, no nosotros a Él, porque Él conoce nuestros corazones. Y dice aquí, y estando detrás de él, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, fíjense la gente cómo es prejuiciosa. Por eso le digo, arrepiéntete. ¿Y quién eres tú? ¿Quién soy yo para decir que se arrepienta el hermano Cecilio? ¿Quién soy yo para decirle que se arrepienta Flor? ¿Quién soy yo? ¿Qué dice en Santiago? A veces todos ofendemos, ¿verdad? En palabra, con la lengua. Porque la lengua es rápido. Lanzamos fuego. Yo no soy nadie. Fíjense lo que aquí estamos viendo. Cuando vio esto el fariseo que le habían convidado, dijo para sí, en su mente. Fíjense, ya no le decía, porque dice que le rogó a Jesús. Ya no le decía maestro, sino lo comenzó a despreciar en su corazón.
comenzó allá a tratar de minimizar a Jesús, a creer que Jesús no era lo que él mostraba que era, el Hijo de Dios. Dice, si fuera profeta, fíjense, en la forma despreciativa de aquel hombre que era fariseo. ¿Quién era un fariseo? Era un evangélico de ahora, que se cree perfecto, que se cree que no se equivoca, que se cree que no comete errores. Santo Dios, aleluya. Y es la verdad, hermanos. Hay fariseos modernos hoy en día. Entonces dice aquí, bien claro, fíjese, si fuera profeta, conocería quién despreció a aquella mujer. Esa es una pecadora. Ese es un mal pastor. Ese, siempre la gente es así, es prejuiciosa. Y gente que conoce la palabra de Dios no tiene misericordia, Santo Dios, aleluya. no tienen amor al prójimo. Entonces fíjense lo que le dijo aquí. Es algo tan hermoso sentir la presencia de Dios en cada palabra que sale de la boca de Dios. Le dice, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora, que es una prostituta, que es una ramera, que es una cualquiera, que es una chismosa, que es una falsa, que es una hipócrita, que es una adúltera, que es una fornicaria, que es una tramposa. Lo mismo que pasó con Zaqueo. Cuando Zaqueo estaba en el sicomoro y él miró arriba y dijo, Zaqueo, baja. ¿Qué decía la gente cuando entró en la casa de él? Murmuraban. Decían, no, él se metió en la casa de un pecador. Así es la gente. Por eso te digo una vez más, tu relación es con Dios. Si ustedes han pecado, arrepiéntanse, porque Dios no puede soportar un cáncer en una mama, un cáncer en una matriz, o te quedes inválida. Después no diga por qué a mí, porque Dios no castiga con palo ni con correa, porque Dios castiga al hijo que ama. Y así de forma te llama al arrepentimiento. Entonces fíjense lo que pasó aquí. Entonces respondiendo Jesús, ya sabía Jesús que lo que ese hombre pensaba, le dijo, Simón, una cosa te digo, tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Fíjense la hipocresía, di maestro. Pero ¿qué estaba pensando él? Si este hombre que está aquí fuese profeta, supiera la clase de mujer que le está tocando. Y después le dijo, di maestro. Hermano, aquí estamos hablando de un fariseo, no de cualquier persona, un erudito, conocedor de la palabra, de la ley de Moisés, hermano. De un hombre de Dios hoy en día. Santo Dios, aleluya. Que muchos se visten de oveja, pero no, en realidad su corazón está apartado de Dios por el orgullo que tienen dentro de ellos. No estoy criticando, si digo verdades que he visto. Dice, di maestro, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y fíjense, Jesucristo no fue altanero, no fue como a veces somos nosotros, despreciamos a las personas. Él fue manso. Él dijo bien claro, vivía lo que predicaba, aprended de mí porque soy manso y humilde. ¿De qué? Aquí estaba demostrando, él sabía lo que ese hombre era un falso. Él sabía que era un hombre falso, un falso cristiano, un falso predicador, un falso evangelista. Bueno, no voy a mencionar más porque voy a seguir leyendo. Entonces dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado
mis pies con lágrimas y los ha enjugado con su cabello. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Por qué le dijo eso? Porque ¿quién le robó a Jesús para que entrara a esa casa? Él. Dice bien claro en el primero, dice, uno de los fariseos robó a Jesús para que comiese con él, Santo Dios. para que lo tratara así. ¿Se dan cuenta? Con esa frialdad. Señor Jesús, maestro, por favor ven a mi casa a comer, te voy a hacer una buena comida. Pero no le lavó los pies, no dice bien claro el Señor, tampoco me ungiste con aceite, no me diste beso, mas sin embargo esta mujer, que tú dices que es pecadora, porque se lo dijo, indirectamente, pero se lo dijo, a buen entendedor, pocas palabras. Santo Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos alaban a Cristo? Una palma para Cristo, para el Dios de la gloria, para ese Rey de reyes, Señor de señores. Y fíjense ustedes, dice bien claro aquí, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, eso evidencia la humildad, la sencillez que debemos tener nosotros como siervos de Dios. Que el juicio está empezando. ¿Por dónde? Y si primero comienza por nosotros, porque Dios está prácticamente escogiendo, hermanos, los que se van a quedar en el camino, o sea, los que van a ir para un lado y los que van para el otro lado. Use bien el libre albedrío. Use bien su albedrío, hermanos. Úsenlo bien. Piensen en las consecuencias de sus actos. Si han hecho algo malo, arrepiéntanse. Busquen a Cristo como yo lo hago. Yo también soy carne como ustedes. Aleluya. Se lo digo en el nombre de Jesucristo. Yo no tengo debilidad. Yo no soy tramposo, se lo digo. Sé que tengo alguna deuda, pero cuando mi empresa quebró en Venezuela, no pude pagarla porque no tenía recursos. Nunca fui tramposo. Mientras tuve dinero, fui millonario, pagué todas mis deudas. A ningún obrero le dejé de pagar. Por eso les digo, hermanos, Dios es grande y maravilloso. Satanás conoce sus debilidades. Aleluya, gloria a Dios. Y también sus fortalezas. Bueno, hermanos, que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Pues no les voy a invitar para hacer una oración, porque ya es tarde, el tiempo ya creo que se acabó. Quiero decirles que Cristo los ama. Cristo los ama, hermanos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Están contentos? ¿Ya entendieron que deben usar bien su libre albedrío? El libre albedrío. Porque el juicio comienza por la casa de Dios. Y eso es un llamado de atención para que entendamos que si nosotros somos castigados, porque no usamos bien nuestro libre albedrío. Que lo bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.